Antes de comenzar esta historia, suscríbete y deja tu me gusta, porque eso ayuda muchísimo al canal. La puerta se cerró con un golpe seco y el silencio llenó la habitación. Ricardo y Teresa se miraron sin decir una palabra, sabiendo que habían cruzado un límite del que no podrían volver. Afuera la lluvia caía con fuerza, pero dentro el temblor no era del frío. En ese instante, ambos comprendieron que el secreto que los unía también sería su condena. La noche se deslizaba lentamente sobre la casa y el aire parecía más pesado que de costumbre. Mariana estaba sentada al borde de la cama, con los dedos entrelazados y el cuerpo rígido, mientras Ricardo terminaba de ducharse al otro lado de la puerta. El sonido del agua cayendo era lo único que rompía el silencio, un silencio tan denso que parecía llenar cada rincón. Cuando la llave del agua se cerró, Mariana contuvo el aliento, sabiendo que en cualquier momento él saldría. Ricardo apareció con una toalla alrededor de la cintura, el cabello húmedo, el rostro cansado. Sus ojos se encontraron y ninguno supo qué decir. Ella apartó la mirada, él bajó la cabeza. No hacía falta hablar para entender que esa noche sería igual que las anteriores. Ricardo se acercó con cuidado y con voz suave dijo que si quería podían dormir sin intentarlo, que no pasaba nada. Mariana lo miró un instante, intentando sonreír, pero solo alcanzó a murmurar que estaba bien, que quería seguir intentando. En su interior, la vergüenza y el miedo se mezclaban con el amor y la resignación.
Esa tarde, el teléfono sonó con un timbre suave, pero el sonido pareció retumbar en el pecho de Teresa mientras se debatía entre la razón y una inquietud que no lograba apagar. Había pasado una semana desde que Mariana le confesó su sufrimiento, y cada noche, al cerrar los ojos, la mente de Teresa regresaba a la misma imagen, la de su hija llorando en el sofá y la figura de Ricalo al fondo de su recuerdo. Joven, atento, con ese aire sereno que le recordaba a su difunto esposo en los años buenos. Cuando por fin tomó el auricular, su voz salió más temblorosa de lo que quería. «Ricardo, necesito hablar contigo», dijo intentando sonar firme. «Es sobre Mariana». Del otro lado, el silencio duró unos segundos. Luego la voz de Ricardo, baja y cautelosa, respondió. «Claro, señora Teresa. Dígame cuándo». Ella tragó saliva. «Hoy, si puedes», respondió sin pensarlo. Al colgar, apoyó la mano sobre la mesa y sintió que su corazón latía demasiado rápido, como si su cuerpo entendiera lo que su mente aún no quería aceptar. Cuando Ricardo llegó, la tarde se había oscurecido. Llevaba una camisa blanca y el rostro marcado por ojeras. Teresa le abrió la puerta y notó de inmediato la forma en que sus hombros parecían cargar algo invisible. «Pase, hijo», dijo ella, con esa voz maternal que intentaba ocultar la confusión que la atravesaba. Ricardo se sentó en la sala, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando el suelo. El olor a café recién hecho flotaba en el aire. Teresa se sentó frente a él, pero no supo cómo empezar. Finalmente, fue él quien habló primero. «Sé que Mariana le ha contado lo que pasa», murmuró. Su voz era la de un hombre vencido. Teresa lo observó con atención. «Sí, me lo dijo, y me preocupa mucho. Ella te ama, Ricardo, pero está sufriendo». Ricardo levantó la vista, los ojos húmedos. «Yo también la amo, señora, más de lo que puedo explicar. Intento cuidarla, ser paciente, pero cada vez que la toco siento que la estoy lastimando». Teresa inclinó la cabeza conmovida por la sinceridad en su voz. «No es culpa tuya, hijo», dijo suavemente, pero dentro de ella se agitaba algo que la incomodaba, una compasión que rozaba una ternura peligrosa. Ricardo suspiró, se llevó una mano al rostro y continuó. «He buscado ayuda, he leído todo lo que he podido, pero nada cambia. Cada noche cuando la escucho llorar en silencio siento que la pierdo». Teresa quiso decir algo, pero las palabras no salían. Su mirada se quedó fija en la de él, y en ese instante comprendió que detrás de la culpa de Ricardo había también un dolor profundo, una soledad que reflejaba la suya. Él bajó la mirada, como avergonzado. «Tal vez debería dejarla», dijo con un hilo de voz. «No digas eso», respondió Teresa levantándose con brusquedad. Caminó hacia la ventana intentando calmar el temblor en sus manos. «No puedes rendirte, no después de todo lo que han construido». Ricardo la miró en silencio, notando cómo el perfil de Teresa se recortaba en la penumbra del atardecer. Había en su postura una mezcla de fuerza y fragilidad que lo conmovió. «Usted no entiende», dijo él. «A veces siento que no merezco su amor». Teresa giró despacio. Sus ojos se encontraron y el aire entre ellos pareció detenerse. «Me duele verte así, Ricardo», confesó ella dando un paso hacia él. «Eres un buen hombre. Solo estás perdido». Él la miró, desconcertado, sin saber cómo reaccionar ante aquella voz cálida que parecía abrazarlo sin tocarlo. Teresa se acercó un poco más y apoyó una mano sobre su hombro. Fue un gesto instintivo, pero en cuanto lo hizo, ambos sintieron una corriente extraña recorrerles el cuerpo. Ricardo tragó saliva, nervioso. «Señora Teresa, por favor, no sé qué estamos haciendo». Ella retiró la mano, pero no dio un paso atrás. En su interior, una batalla silenciosa se libraba entre la moral y una emoción que la desbordaba. «Hijo, yo solo quiero ayudarte», dijo en un susurro, aunque su mirada decía algo distinto. Ricardo se levantó de golpe intentando romper la tensión. «No debería estar aquí», murmuró. Dio un paso hacia la puerta, pero Teresa lo detuvo, colocándole una mano sobre el brazo. «Ricardo, espera». Él se quedó inmóvil. La respiración de ambos se mezcló, tan cerca que el espacio entre ellos desapareció. Notó el temblor en su piel, la vulnerabilidad en su mirada y, sin entender por qué, su cuerpo se adelantó al pensamiento. No quería, no planeaba nada, pero algo le empujó, algo nacido de la soledad y la necesidad de sentir que aún estaba viva.
Ricardo no reaccionó al principio, solo cerró los ojos rendido al impulso. Cuando sus labios se encontraron, el mundo pareció romperse en silencio. El beso fue breve, temeroso, pero suficiente para que ambos comprendieran que habían cruzado una frontera sin retorno. Teresa se apartó primero, respirando con dificultad. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», susurró con un hilo de voz. Ricardo la miró pálido, con el corazón latiendo con fuerza. «No lo sé», respondió, «pero esto no debió pasar». Ella se llevó las manos al rostro avergonzada mientras él daba un paso atrás aturdido. Ninguno de los dos habló más. Ricardo se marchó sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio más pesado que antes. Cuando la puerta se cerró, Teresa apoyó la espalda en la pared y temblando, las lágrimas comenzaron a caer sin control. En su mente resonaban las palabras de su difunto esposo, aquellas que una vez le dijo: «El corazón humano siempre busca calor, incluso en el lugar equivocado». Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas, Teresa comprendió que el error ya estaba hecho y que la culpa sería su única compañera. Los días siguientes fueron un tormento silencioso para ambos. Teresa despertaba cada mañana con el peso del recuerdo de aquel momento prohibido, con el corazón dividido entre la culpa y una sensación de vida que no experimentaba desde hacía años. Intentaba convencerse de que todo había sido un impulso, un error impulsado por la compasión, pero su cuerpo recordaba cada segundo. Ricardo, por su parte, se sumergió en el trabajo, pero su mente regresaba una y otra vez a la misma imagen. Los labios de su suegra rozando los suyos, la calidez de su piel, la mirada asustada que la acompañó después. No podía concentrarse, no podía dormir. Cada vez que Mariana le hablaba con dulzura, una punzada de vergüenza le atravesaba el pecho. Sin embargo, lo que debía haber sido un límite inquebrantable, pronto se convirtió en una tentación que los dos se vieron incapaces de ignorar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Ricardo pasó frente a la casa de Teresa. No planeaba detenerse, pero al verla regando las plantas en el jardín, sus pasos se frenaron sin que él lo decidiera. Teresa alzó la vista, sorprendida. Por un instante ninguno habló. Luego, con un hilo de voz, ella dijo que pasara, que sería solo un momento. Ricardo dudó, pero el deseo disfrazado de necesidad lo empujó hacia adentro. El aire en la sala olía a jazmín y a tormenta contenida. Teresa sirvió café, intentando mantener la compostura, aunque sus manos temblaban. «No debiste venir, Ricardo», dijo en voz baja, y él respondió sin mirarla. «Lo sé, pero no podía dejar de pensar en lo que pasó». Teresa dejó la taza sobre la mesa. El sonido del golpe fue seco. «No debemos hablar de eso», murmuró, pero sus ojos la traicionaron. Él se acercó un poco más, con el rostro sombrío y la voz quebrada. «No puedo fingir que no pasó. No puedo olvidarlo». Teresa dio un paso atrás, pero la pared le impidió seguir retrocediendo. El silencio volvió a caer, espeso, pesado. Ricardo alzó la mano lentamente, rozó su mejilla, y esta vez ella no lo detuvo. El beso llegó como una consecuencia inevitable, más lento, más desesperado. En ese instante el mundo exterior desapareció. No existían los nombres, ni los lazos, ni la culpa, solo dos almas perdidas buscando calor en medio del vacío. Cuando se separaron, Teresa se cubrió el rostro y lloró. «Esto no puede seguir», dijo, pero su voz carecía de fuerza. Ricardo intentó hablar, pero no encontró palabras. Ella lo miró con desesperación, como si quisiera culparlo y consolarlo al mismo tiempo. «Vete», susurró, y él obedeció, aunque al cerrar la puerta supo que volvería. Esa noche, Teresa se sentó frente al espejo. Sus dedos recorrieron las arrugas de su rostro, las líneas que el tiempo había dejado. No era una mujer joven, pero hacía años que no se sentía deseada, viva. Lo que había hecho era imperdonable,
pero en lo más profundo de su ser, una voz le decía que, por un momento, había vuelto a sentirse completa. Se odió por pensarlo. Rezó en silencio, pidiendo perdón por algo que sabía que volvería a hacer. Y volvió. No pasó mucho tiempo hasta que Ricardo regresó. Ya no hacían falta pretextos. La primera vez fue una tarde de lluvia, luego otra al amanecer, después cada vez que la soledad los apretaba por dentro. No hablaban de amor ni de culpa, solo se buscaban con la desesperación de quien sabe que cada encuentro podría ser el último. Ricardo comenzó a notar en Teresa una dulzura diferente, una ternura que lo desarmaba. Ella, en cambio, se sorprendía a sí misma riendo por cosas pequeñas, cocinando con ilusión, como si su cuerpo hubiera despertado de un largo sueño. Pero entre cada caricia el miedo crecía. Había momentos en los que, después del amor, ambos quedaban en silencio, mirando el techo, sin saber cómo seguir respirando. Ricardo decía que la amaba sin decirlo, y Teresa lo creía sin escucharlo. Cada vez que él se iba, ella quedaba temblando, sabiendo que el castigo no tardaría en llegar. Una noche, mientras él dormía a su lado, Teresa se levantó y se vistió en silencio. Caminó hasta la cocina, bebió agua y se miró en el reflejo de la ventana. Ahí, entre la oscuridad, vio su propio rostro y el de su difunto esposo superpuesto en la memoria. «¿Qué pensarías de mí si me vieras ahora?», murmuró. Pero el silencio fue su única respuesta. A la mañana siguiente, Ricardo no fue a trabajar. Se quedó acostado, con la mente llena de pensamientos que lo torturaban. Amaba a su esposa, pero ya no podía tocarla sin recordar el cuerpo de Teresa. Cada palabra que salía de Mariana era un recordatorio de su traición, y sin embargo, cada vez que intentaba alejarse de Teresa, algo más fuerte lo arrastraba hacia adentro. Ella también lo sentía. En sus noches solitarias, mientras el reloj avanzaba sin compasión, esperaba oír el sonido de los pasos de Ricardo al otro lado de la puerta. Cuando no venía, su pecho se llenaba de un vacío insoportable. Había dejado de luchar. Ya no se engañaba. Lo amaba. Pero el amor en su caso era una herida abierta. En uno de esos días grises, Teresa encontró una caja vieja entre sus cosas, llena de fotos antiguas. Ahí estaba Ernesto, su antiguo amor sonriendo con la inocencia de los años pasados. Lo tomó entre los dedos, lo observó en silencio y dijo para sí: «Todo en la vida vuelve, hasta los errores». Luego guardó la foto y se quedó mirando hacia la puerta, sabiendo que tarde o temprano el pasado volvería a tocarla. Una mañana cualquiera, Teresa salió al mercado con el alma agitada, intentando distraerse de las sombras que la acompañaban desde hacía semanas. El aire estaba tibio, los vendedores gritaban precios y las frutas se amontonaban en los puestos como si el mundo siguiera intacto. Ella caminaba entre la gente sin realmente ver nada, cuando una voz detrás de ella la detuvo en seco. «Teresa Morales», dijo el hombre con un tono que mezclaba sorpresa y emoción. Al volverse, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Frente a ella estaba Ernesto, su antiguo amor, el hombre que una vez la había hecho soñar con una vida distinta. Tenía el cabello ya gris, los ojos cansados, pero la misma sonrisa amable que recordaba. «Ernesto», murmuró ella, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Él dio un paso hacia adelante y la miró con ternura. «No puedo creerlo, tanto tiempo, y sigues igual», dijo riendo suavemente. Teresa intentó devolverle la sonrisa, pero algo en su interior se encogió. Sentía culpa por lo que había hecho, por el secreto que escondía, y al mismo tiempo una nostalgia dolorosa por lo que había sido. Terminaron tomando un café, hablando de los años pasados, de los caminos que los separaron,
Ernesto le contó que había enviudado hacía 2 años, que desde entonces se sentía solo, que pensaba en ella más de lo que debería. Teresa bajó la mirada, revolviendo el café con la cucharita como si buscara respuestas en el fondo de la taza. «Yo también he estado sola mucho tiempo», dijo finalmente, y la frase le supo amarga. Al despedirse, Ernesto tomó su mano y la apretó suavemente. «No quiero perderte otra vez, Teresa», susurró, y ella sintió un vuelco en el pecho. Esa noche no logró dormir. Caminaba por la casa como un alma en pena, con la mente dividida entre 2 hombres, el pasado que regresaba y el presente que la consumía. Ricardo llegó al día siguiente, como tantas veces, sin anunciarse. Llevaba el rostro sombrío y los ojos inquietos. Teresa lo recibió con un gesto serio, todavía con la confusión del reencuentro vibrando en su interior. Él notó su distancia y preguntó con voz baja qué le pasaba. «Nada», respondió ella, pero su tono la traicionó. Ricardo insistió, se acercó, tomó su mano. «¿Hay alguien más?». Teresa lo miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, él soltó la pregunta que lo estaba atormentando. «¿Quién es Ernesto?». Ella se quedó helada. «¿Cómo sabes ese nombre?». La voz de Ricardo sonaba tensa, cargada de celos. «Mariana me habló de él», dijo, «de que fue alguien importante en tu vida, y ahora me dicen que te vieron con él». Teresa intentó mantener la calma, pero su voz se quebró al decir que solo había sido un encuentro casual, que no significaba nada. Ricardo dio un paso hacia ella, el rostro contraído por la rabia y el dolor. «No mientas, Teresa. No soportaría perderte también». Ella sintió como esas palabras le atravesaban el alma. «No digas eso», le suplicó. «Esto no puede seguir. Estamos destruyendo todo». Pero Ricardo no escuchaba. La tomó por los hombros con la voz temblorosa. «Te amo, Teresa. No me importa nada más». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta y la frase quedó suspendida entre ellos como una condena. Teresa rompió en llanto. «No repitas eso», le rogó. Pero sus lágrimas eran también de amor. Él la abrazó con fuerza buscando refugio en un sentimiento que ya no podía controlar. Afuera, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes. Ninguno de los dos se dio cuenta de que desde un coche estacionado frente a la casa, alguien observaba la escena. Ernesto había seguido a Teresa sin saber por qué, movido por una mezcla de curiosidad y presentimiento, y lo que vio lo dejó sin aire. La mujer a la que había amado tanto estaba en brazos del marido de su hija. El golpe fue devastador. Su primera reacción fue negar lo que veía, pero la imagen era demasiado clara. Teresa apoyada contra el marco de la puerta, Ricardo acariciándole el rostro, los labios a punto de encontrarse. Ernesto apretó los puños con fuerza, los nudillos blancos de rabia, y se alejó con el corazón hecho trizas. Esa misma noche la llamó. Su voz al otro lado del teléfono era fría, dura. «Tenemos que hablar, Teresa». Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ernesto, no es buen momento», murmuró, pero él insistió. «No me hagas ir a buscarte». «Nos vemos mañana al mediodía». Cuando colgó, Teresa se quedó mirando el aparato como si le pesara el alma. Sabía que la verdad la alcanzaría tarde o temprano. Ricardo, que todavía estaba en la casa, notó su expresión y le preguntó qué pasaba. «Nada que deba preocuparte», respondió ella, aunque la voz le temblaba. Cuando él se marchó, Teresa se derrumbó en el sofá, sintiendo que su mundo comenzaba a derrumbarse. A la mañana siguiente, el encuentro con Ernesto fue inevitable. Lo esperó en una pequeña cafetería, con las manos frías y el estómago revuelto. Cuando lo vio entrar, supo que nada volvería a ser igual. Ernesto se sentó frente a ella, la mirada cargada de furia contenida. «Te vi», dijo sin rodeos. «No intentes negarlo». Teresa palideció. «Ernesto, por favor, déjame explicarte», empezó, pero él la interrumpió golpeando la mesa con la palma de la mano. «Con tu yerno, Teresa, con el marido de tu hija. ¿En qué clase de monstruo te has convertido?». Ella bajó la mirada, incapaz de mirarlo. «No lo planeé, no sé cómo pasó», susurró entre lágrimas. Ernesto se inclinó hacia ella, la voz llena de desprecio. «Si no terminas yo mismo se lo diré a Mariana». Teresa lo miró horrorizada.
«No harías eso», dijo, y él respondió sin dudar, «Claro que lo haré, porque alguien tiene que poner fin a esta vergüenza». Cuando él se marchó, la dejó sola entre los murmullos de la gente, con la mirada perdida y el corazón latiendo con desesperación. Esa tarde, Teresa comprendió que el amor que la había hecho sentir viva, ahora la estaba condenando. La noche siguiente cayó con una pesadez insoportable y el aire parecía cargado de un presentimiento oscuro. Teresa caminaba por la casa en silencio, con las manos entrelazadas y el corazón acelerado. No podía dejar de pensar en las palabras de Ernesto, en la amenaza que colgaba sobre su cabeza como una sentencia. «Si no terminas esto, se lo diré a tu hija». Aquella frase la perseguía incluso con los ojos cerrados. Afuera, el viento agitaba las cortinas y hacía crujir las ventanas, mientras dentro de ellas se libraba una guerra. Al final, tomó una decisión. Marcó el número de Ricardo con manos temblorosas y le pidió que fuera a verla de inmediato. Cuando él llegó, su rostro estaba pálido y su voz cargada de urgencia. «Tenemos que hablar», dijo ella sin rodeos. Ricardo cerró la puerta tras de sí preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó, y Teresa, conteniendo las lágrimas, le contó lo ocurrido. «Ernesto nos vio, Ricardo, vio todo, y dijo que se lo dirá a Mariana si no terminamos». Él se quedó quieto, como si las palabras no pudieran atravesar la niebla de su incredulidad. «¿Qué? No, eso no puede ser», respondió. Pero la mirada desesperada de Teresa le confirmó que era cierto. Caminó por la habitación con las manos en la cabeza, la respiración agitada. «Si lo dice, lo perdemos todo», murmuró. Teresa se acercó y le tomó las manos. «No hay otra salida, Ricardo. Tenemos que acabar con esto. Debemos hacerlo por ella». Él la miró con dolor, los ojos llenos de lágrimas contenidas. «No sé cómo dejarte, Teresa. No sé cómo olvidarte». Ella sonrió tristemente y le acarició el rostro. «No se trata de olvidar, hijo. Se trata de sobrevivir». Por un momento se quedaron así, mirándose en silencio, sabiendo que esas serían las últimas palabras que compartirían sin máscaras. Cuando Ricardo se marchó, el eco de sus pasos quedó grabado en la casa como un lamento. Teresa se dejó caer en el sofá, con el alma vacía, y lloró hasta quedarse sin fuerzas. A la mañana siguiente despertó con los ojos hinchados y el corazón cansado. Intentó seguir su rutina, pero cada gesto parecía una carga. Preparó café, ordenó la sala, miró viejas fotos que ahora le dolían más que nunca. Al mediodía, se sentó junto a la ventana y vio pasar el día sin moverse, esperando que el tiempo la castigara lo suficiente para merecer el perdón. Ricardo, por su parte, vivió los días siguientes como un fantasma. En el trabajo, no hablaba con nadie. En casa evitaba los ojos de Mariana, que lo observaba con cariño sin imaginar el peso que él cargaba. Cada palabra amable de su esposa era un recordatorio de lo que había traicionado. Una noche, Mariana lo abrazó por la espalda y le dijo que lo sentía diferente, más distante, pero más tierno. Él no pudo responder, solo la estrechó con fuerza, cerrando los ojos, ahogando la culpa que lo devoraba. Pasaron las semanas, y Ernesto no volvió a contactarlos. Tal vez había cumplido su propósito al separarlos, o tal vez esperaba que el silencio fuera castigo suficiente. Pero la herida seguía abierta. Teresa había vuelto a su vida solitaria, aunque nada era igual. Cada rincón de la casa le recordaba a Ricardo, la taza en la que solían tomar café, el sillón donde él se sentaba, incluso el olor de la lluvia que parecía traer su presencia de vuelta. A veces se descubría hablándole al aire, pidiéndole perdón, imaginando su voz respondiendo. Una tarde, mientras bordaba en silencio, escuchó que llamaban a la puerta. Abrió con el corazón acelerado
y allí estaba Mariana, con una sonrisa inocente, sosteniendo una bolsa de pan. «Mamá, hace tanto que no te veía», dijo con alegría. Teresa se quedó paralizada, con el alma temblando. La abrazó, intentando ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. Pasaron al comedor, compartieron café y risas, pero cada palabra de Mariana era una puñalada. Cuando mencionó a Ricardo, Teresa sintió que el aire se le escapaba. «Está diferente, mamá. Más tranquilo, más cariñoso. Creo que por fin estamos bien», dijo Mariana con ternura, sin saber que cada sílaba era un cuchillo. Teresa fingió una sonrisa, asintió y cambió de tema. Al despedirse, la abrazó más fuerte de lo normal, como si quisiera pedirle perdón sin decirlo. Cuando Mariana se fue, Teresa se quedó de pie junto a la puerta, llorando en silencio. El amor que había creído un renacimiento se había convertido en una cadena. Esa noche soñó con Ricardo. En el sueño, él la miraba desde lejos, con una sonrisa triste, y ella caminaba hacia él sin poder alcanzarlo. Al despertar, el amanecer teñía el cielo de un tono grisáceo. Se preparó un café, lo sostuvo entre las manos y lo bebió despacio, aceptando que el destino no perdona a quienes aman en el lugar equivocado. Pasaron los meses, y un día, sin buscarlo, se cruzaron en la calle. Ricardo iba con la mirada perdida, y Teresa al verlo sintió como el mundo se detenía por un instante. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras, ni gestos, ni reproches, solo un silencio lleno de todo lo que no se podía decir. Él sonrió apenas. Ella bajó la mirada. Siguieron caminando en direcciones opuestas, cada uno con un pedazo del otro clavado en el alma. Y mientras el ruido del tráfico los envolvía, ambos comprendieron que aquel amor no moriría nunca, pero que su castigo seguía recordarlo en silencio hasta el final de sus días.